Descubre IG. Más de 50 años liderando el mercado financiero y con acceso a más de 17.000 mercados. Plataforma intuitiva y fácil de usar para operaciones rápidas y seguras. Con presencia en múltiples países y soporte al cliente 24/7. Contamos con la confianza de más de 313.000 clientes en todo el mundo. Lleva tu trading al siguiente nivel. Hola, muy buenos días a todos y a todas. Esta mañana Guillermo no nos puede acompañar y como no voy a tener el control de vuestros comentarios, lo voy a grabar ahora en vídeo, pero de esta misma mañana. Por lo tanto, la información será prácticamente la misma que si lo estuviéramos viendo en directo. ¿De acuerdo? Venga, no vamos a prolongar más, que hay muchas cosas que ver, más después de los movimientos de China el pasado lunes. Por lo tanto, vamos a entrar directamente en ver cuál es la situación y en ir aprendiendo, ir entendiendo cómo se hace exactamente la operativa de esta fase del mercado, que realmente quizás es de las más difíciles. Sí que es de las que da más rentabilidad, pero también de la que es más difícil. Tienes que tener mucha experiencia para no dejarte nada al azar y que la cantidad de operaciones positivas sea mucho más importante que las de posibles fallos. Empezamos ya. Vamos a ver qué ocurre en el mercado. Vamos a ver lo que está ocurriendo en el mercado. Recordad que hemos dado color a las diferentes acciones. De esta manera nos es muchísimo más fácil situarlas a nivel geográfico. Las de color amarillo son las acciones de China, las de color verde son las acciones de Europa y las de color azul son las acciones americanas. Permitidme medio segundo. Aquí podemos ver precisamente cómo las acciones de momento en el día de hoy claramente siguen en fase correctiva, en fase negativa. Tan solo una de las acciones, una pequeña empresa de biomédica china, que tiene unas posibilidades amplias de crecimiento, pero que también tiene y conlleva un importante riesgo. Siempre tenéis que tenerlo claro. La ecuación de más rentabilidad siempre conlleva mucho más riesgo. Es la única que se mantiene claramente en positivo después de los movimientos del pasado lunes, a raíz de los anuncios del cambio de política monetaria que van o que se van a efectuar o que ya se están efectuando en China. China, de alguna manera, se está adelantando no a una situación de guerra arancelaria, no creo que venga por aquí, es algo que ya hace mucho tiempo que tenían descontado, sino que se está adelantando a una posible gran recesión global. Y es por lo que va a implantar una serie de medidas que hace muchísimos años que no implantaba, prácticamente desde la situación de la crisis financiera de la subprime en el año 2008. Vale. Vemos cómo precisamente todavía tenemos empresas americanas en crecimiento el día de hoy y las demás prácticamente todas están en fase correctiva. Vamos a intentar ver la explicación de cada una. Aparezco de nuevo. Vamos a empezar por NIO. NIO, recordad que es una empresa de vehículos eléctricos. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Tengo muchísimas preguntas en los correos, incluso gente de la comunidad que me pregunta cómo tengo que analizar una acción, qué es lo que tengo que tener en cuenta de una acción. Al final, siempre es lo mismo, sentido común, solo sentido común. Luego veremos que sí que nos ayuda muchísimo el conocimiento de análisis técnico, pero lo principal siempre es igual, es sentido común. Mientras el precio esté por debajo de la zona de corrección de gráfico mensual, no hay ninguna posibilidad de entrada a mercado. Esto lo tenéis que tener muy claro. Si yo tengo el precio por debajo, rebota en zona de corrección y tengo nuevo impulso, zona de corrección, tengo nuevo impulso, zona de corrección, parte superior y tengo nuevo impulso. De nuevo zona de corrección, parte superior con una pluma y sigo para hacer el último mínimo de momento, el último mínimo actual, que por esto lo tengo marcado aquí. Lo voy a poner, si me permitís, y de esta manera lo vamos a poder ver mejor. En la zona de los 361. ¿Qué ha ocurrido? Tuvimos un movimiento que operamos de NIO y luego veremos el por qué lo operamos. Era porque no entramos aquí abajo por debajo de la zona de corrección, sino con un movimiento técnico muy claro de quiebre, pullback y continuación, que fue lo que nos dio una entrada para hacer el movimiento también muy acelerado
por las declaraciones de Xi Jinping, por el en aquel momento acuerdo para ayudar a las empresas chinas a nivel de inversión. Pero automáticamente volvimos a la parte de abajo y estamos haciendo teóricamente corrección. ¿Y dónde estamos? Por debajo. Fijaros que el 80%, voy a aprovechar mío para explicar los procesos que hay que hacer para hacer bien. Recordad que esto es un espacio formativo. No estamos buscando señales, no pretendemos ofrecer señales. Lo que pretendemos es que entendáis el mercado, cómo se mueve y qué es lo que hay que hacer para poder sacarle rentabilidad. Lo primero que hay que hacer es marcar en gráfico mensual, veréis como prácticamente el 60-70% de todo lo que tenemos que hacer lo vamos a hacer aquí, precisamente en gráfico mensual. Lo primero que tengo que hacer es marcarme las zonas que tengo en la zona de corrección. Marco la zona inferior, marco la zona superior y marco también donde tengo colocado la zona de Genial Line. Esto será muy importante cuando bajemos un poco de temporalidad. Segundo paso que tengo que hacer para ver si esta acción vale la pena que yo le dedique un tiempo de estudio o no. La segunda acción es, digo, vale, si yo consiguiera entrar, por ejemplo, aquí en la zona por encima ya de la zona de corrección, o sea, la norma dice que nunca jamás por debajo de la zona de corrección. Cuando yo ya estoy dentro de la zona de corrección, obviamente esta zona de muro es importante, sí, porque es de mensual, pero ya no tiene tanta fuerza como la parte inferior. Esto hay que tenerlo en cuenta, todo el que aquí tuvimos el rebote de forma prácticamente milimétrica en la parte esta de muro. Por lo tanto, claro que lo tenemos que tener en cuenta. Lo otro que tengo que mirar es buscar exactamente si yo tuviera una entrada aquí en esta zona, hasta la zona aproximada, fijaros, no de la Genial de mensual, primer obstáculo. Ahora veremos de dónde sale este obstáculo, ¿eh? Voy a hacerlo paso a paso para que todos tengáis la información. Es igual, puedo tirar hasta donde he tirado o inicialmente, si todavía no he sacado las cotas históricas, venir a buscar qué espacio tengo. El espacio superior al 17-18%, sí, es una empresa que me interesa. Es una empresa que voy a intentar hacer el estudio. ¿Qué más tengo que hacer a partir de aquí? Tengo que buscar estas zonas que son las zonas de cota histórica, sobre todo las zonas principales. ¿Cómo lo tengo que hacer? Pues fijaros, tengo que mirar en el pasado en qué zona, fijaros bien, en esta zona aquí, en los años aproximadamente 2018-2019, actuó la zona de los 10-20 como fuerte resistencia y luego cuando el precio bajaba con fuerza, durante un amplio periodo, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, hasta prácticamente abril del año 2023, esta misma zona, los 10-20, me actuó de fuerte soporte. Fijaros que tengo pequeños quiebres, tengo cierres de velas prácticamente en la zona de soporte, que es lo que me establece que el mercado ha reconocido claramente esta zona. Los inversores, cuando hacen el estudio técnico de este activo, reconocen claramente esta zona. Por esto había muchas dudas si íbamos a pasar o no íbamos a pasar de esta zona de aquí. Al final pasamos, vinimos hacia arriba. ¿Y dónde tengo el apoyo? Aquí. ¿Y dónde tengo la parada de la bajada? Aquí. ¿Lo veis? De nuevo en la misma zona. Estoy en un gráfico mensual. Las velas de mensual son realmente importantes. Muy, muy importantes. Cada vez que yo toco la zona de corrección es para tener un nuevo impulso. Entonces, yo lo que tengo que pensar es no dónde entro. No, tengo que pensar que ha tocado la zona de corrección y que es posible, es probable que tenga un nuevo impulso bajista hacia abajo. Si yo a partir de aquí no veo nada invalidante, digo, vale, ya tengo claro que no voy a entrar en el mercado de ninguna manera por debajo de esta zona que ya me he marcado. Ya puede hacer lo que quiera el precio. Que yo aquí, por debajo de la zona de corrección de mensual, sabiendo y entendiendo la fuerza que tiene como zona de corrección y donde el precio rebota una y otra vez, obviamente no voy a entrar para nada a mercado. Con esta información, si aún así digo, vale, pero quiero estudiarla, porque si se colocara por encima sin hacer un nuevo mínimo, tendría un recorrido suficientemente atractivo, importante, ahora es el momento de ir a buscar las fundamentales. Fijaros,
Para nada me bajo a gráfico semanal, para nada me bajo a gráfico de diario. No tengo nada que ver de momento ahí. En gráfico mensual tengo toda la información de dónde estoy y qué puede ocurrir. Me voy a ver fundamentales y veo cuál es la estructura de fundamentales de esta compañía. ¿Qué es lo que tengo que mirar en cuanto a fundamentales? No soy un inversor. No soy un trader de contado que piense entrar para estarme dentro del mercado un año y medio para conseguir un amplio desplazamiento. No, estamos hablando de que somos traders profesionales que operamos con derivados con apalancamiento. Y siempre que operamos con apalancamiento tenemos unos costes fijos recurrentes que cuando el mercado está en impulso no son importantes, pero cuando el mercado se queda en una situación lateral son muy importantes porque yo en este periodo no estoy ganando nada o cuando está haciendo una corrección no estoy ganando nada a nivel especulativo ni estoy mejorando mi rentabilidad y en cambio tengo unos costes cada día. Y esto hay que tenerlo en cuenta. No tiene nada que ver ser un trader profesional con ¿es donde más dinero se puede ganar? Sí. Sí que es verdad, es donde más dinero se puede acabar ganando. Pero de ninguna manera es el tipo de mercado más fácil de operar. Todo lo contrario. Es el más difícil de todos. Tiene que haber una amplia preparación antes de llegar aquí. Tengo que ser ya muy bueno con análisis técnico, tengo que tener mucha experiencia para saber ver, entender todos los pequeños movimientos, todos los detalles de lo que el precio me marque, para poder operar con garantías y con alta rentabilidad este tipo de producto. En mensual, cuando ya tengo hecho el diseño, cuando ya he buscado las primeras zonas, automáticamente es cuando me voy a ver las fundamentales. Las fundamentales para este tipo de operativa, para estar solo dos meses, 3 meses dentro del mercado como mucho, ¿qué es lo que tengo que mirar? Solo que tenga salud financiera, que aunque la empresa haya hecho una corrección en cuanto a la valoración o en cuanto a la capitalización bursátil, la empresa haya seguido creciendo, haya seguido incrementando ventas, no haya incrementado la deuda, que la haya mantenido o incluso que la haya reducido, que haya seguido creciendo a nivel de activos totales, que la empresa, en resumen, haya seguido funcionando perfectamente normal. No tiene nada que ver la economía de una empresa con la valoración que el mercado hace de ella. Esto es valoración. Esto es que los inversores creemos muy claramente en un proyecto determinado y queremos cromos de esta empresa, queremos comprar acciones de esta empresa. ¿Y qué ocurre? Que los que tienen las acciones dicen, no, yo en estos momentos que está subiendo de esta manera tan importante, no voy a vender mis acciones. Y como las acciones que hay de una empresa en el mercado, las free float, son finitas, pues si los que las tienen no las quieren vender y los que no las tienen las quieren comprar, es cuando se producen estos movimientos de incremento constante de la demanda. Cuando hay mucha fuerza de demanda, el precio sube. ¿Qué ocurre? Pues que la empresa llega un momento que la gente toma beneficios. Y cuando toma beneficios, coge una inercia. Si además acompaña que es un momento no tan dulce para el devenir inmediato a muy corto plazo de la empresa, la valoración que los inversores están haciendo de la empresa baja y baja y baja. ¿Significa que la empresa tiene problemas? Ninguno. No significa para nada que tenga problemas. Lo que significa es que los inversores no estamos interesados en estos momentos. Y como yo veo que baja, digo, pues ya bajará, ya acabará de bajar. Y lo que a mí me interesa es encontrar cuándo acabe de bajar. Porque aquí es donde va a estar mi oportunidad. Así es como piensa un inversor. Así es como piensa un jefe de inversión de cualquier tipo de entidad. ¿Vale? Y esto es lo que hace que los movimientos del mercado sean de esta manera. Por lo tanto, si la empresa no tiene problemas, si la empresa crece, si tiene salud financiera y tiene un modelo de negocio que tiene recorrido, y en este caso NIO, estamos hablando de una empresa que hace un tipo de modelo determinado de coche eléctrico de bajo consumo, no es con grandes formas deportivas, pero sí que es además a un muy buen precio, pues obviamente que tiene un modelo de negocio muy en vigor y con mucho recorrido por delante. En mensual ya tengo marcada, ¿qué tengo marcadas? Tengo marcadas las zonas importantes que voy a tener que vigilar, ¿vale?
que básicamente son la zona de corrección de mensual y donde tengo en estos momentos la zona de Genial Line. ¿Y qué más? Pues dentro del estudio técnico que he hecho, me he buscado la primera zona donde ya me encuentro una zona importante que sin ninguna duda en su momento va a actuar de resistencia. Puede ser que tarde suficiente tiempo para que cuando realmente NIO nos dé una entrada a mercado, la Genial Line haya ido bajando hasta llegar aquí a la zona de cota histórica y tengamos una zona de doble muro en la resistencia. Pues obviamente puede ser. ¿Vale? Pero en este momento, que es lo que yo intentaba era buscar exactamente cuál era la posible rentabilidad. Es una empresa que me interesa tener en cartera y tenerla en estudio. Cuando ya tengo una idea muy clara de cuál es la situación del precio, de cuál es la situación de esta acción, cuando ya tengo marcada claramente la zona de importante en gráfico mensual, ¿vale? La parte inferior y la parte superior de la zona de corrección y donde tengo situado en estos momentos la Genial Line, es cuando bajo a gráfico semanal. ¿Qué hago en gráfico semanal? Me voy precisamente no a buscar ya dónde puedo entrar, ni muchísimo menos, porque ya sé que no puedo entrar. Lo que hago es venir a buscar mucha más información técnica. ¿Qué tipo de información técnica? Acabar de cumplimentar. Por un lado tengo una zona aquí, por ejemplo, que en el caso de que el precio siga bajando y me rompa el mínimo anterior, ya tendré una idea clara de dónde muy posiblemente va a venir a buscar. Esta zona, entre la zona aproximadamente de los 2.36 y de los 1.20, sería la zona donde hay una nueva zona de importante soporte en el pasado. ¿Y qué más tengo ahora en gráfico semanal? Tengo una zona que ya no es de trimestral, pero sí que es de semanal. Fijaros bien. Esta zona estuvo actuando aquí claramente de soporte y estuvo actuando aquí. Fijaros, donde estoy marcando ahora. Prácticamente un poquito más arriba, ahora aquí. Estuvo marcando aquí claramente la zona como resistencia. ¿Qué voy a hacer? Como no es de trimestral, le voy a cambiar el código de color. ¿Vale? ¿Y por qué le cambio el código de color? Porque ahora cuando me vaya a estudiar la zona que tengo que estudiar, sabré la importancia y el peso que tiene cada una de las zonas. ¿Tengo alguna otra zona de estas que tenga que tener en cuenta? Fijaros bien, esta zona de aquí, que en su momento actuó también como fuerte resistencia, aquí ha estado actuando en esta zona de aquí ha estado actuando de soporte, incluso de resistencia. O sea, si ajusto aquí la zona, fijaros que tenemos una nueva zona prácticamente, que es donde el precio aquí actuó y aquí volvió a actuar de soporte, no pudo quebrar esta zona y rebotó hacia arriba. Ahora ya tengo el gráfico trimestral y el gráfico semanal, ya tengo la información que yo estaba buscando. Ahora sí que puedo venir a ver qué ha ocurrido, qué ha pasado. Con toda esta información veo qué es lo que tuvimos, por qué entramos en NIO la otra vez. La otra vez entramos en NIO primero porque estábamos por encima de la parte inferior de la zona de mensual que estaba comentando y porque habíamos tenido un pullback, habíamos tenido un quiebre, pullback perfecto encima de la zona de Genial Line. Y teníamos un movimiento para poder entrar. En esta zona, sí, aquí estaba el riesgo y este fue el movimiento que hicimos. Quedaba todavía la zona de soporte de la parte superior que, como he dicho, no suele actuar tan directamente con tanta fortaleza. ¿Qué ocurrió? El precio nos hizo un movimiento gracias, lo que esperábamos que fuera en mucho más tiempo para llegar aquí. Lo hizo mucho más rápido sin acabar de llegar aquí, gracias a la implementación de las políticas no fiscales, sino de ayuda a los inversores para animar los mercados chinos, y automáticamente en prácticamente 2 o 3 días conseguimos hacer el movimiento completo. Pero fue un movimiento técnico muy claro de quiebre pullback el que nos dio la entrada para poder hacer el movimiento. ¿Y ahora qué tengo? Ahora no tenemos absolutamente nada. Fijaros bien, ahora tengo la zona de corrección de gráfico mensual, que lo tengo en esta zona, después de que haya empezado a girar un poco, e incluso está más alta que cuando estaba aquí. Por lo tanto, mientras esté por aquí debajo, no hay ninguna posibilidad de entrada.
¿Qué más debería de mirar en gráfico semanal? Si ya tengo algo invalidante, no tengo que mirar absolutamente nada más. Tengo que ponerme una alarma y decir, vale, cuando llegues aquí a la zona de los 5,74, avísame. ¿Por qué? Porque en aquel momento estaré por encima de la Genial de semanal, habremos roto ya esta zona de doble resistencia de la zona inferior de zona de corrección de mensual, más esta cota de gráfico de zona semanal, y cuando estemos por encima es cuando voy a empezar a mirar de estudiar el tema. ¿Qué es lo que voy a estudiar? Primera cosa, si aquí he tenido la zona de mínimos, ha sido aquí, prácticamente es igual, vamos a considerarlo aquí. Lo primero que tengo que hacer es tirar y decir, vale, como vengo de esta zona hasta aquí, has llegado a la zona esperable donde yo esperaba que se hiciera en el caso de que solo sea una corrección, de que no sea un impulso, y veo como sí que ha venido a atacar precisamente la zona del 61 y del 76 y que de momento no la ha perdido, no ha bajado más hacia abajo. ¿Qué ocurre si pierde esta zona para abajo? Pues que muy probablemente NIO venga a hacer un nuevo mínimo y nos falten después meses para poder entrar en NIO. Tan fácil como esto. ¿Y por qué no tomo decisiones equivocadas? Porque como he tomado toda la información en gráfico mensual y veo que estoy por debajo de la zona de corrección de mensual, automáticamente no tengo ningún tipo de problema. Sé clarísimamente que aquí no puedo ni siquiera buscar ningún tipo de entrada. Por lo tanto, el mercado, si rebota y baja hacia abajo, no me va a engañar. ¿Qué ocurre? ¿Dónde tendríamos la validación? La validación la tendríamos aproximadamente en esta zona de aquí. Esta sería la zona de validación. Entonces, ¿tengo que esperar que el precio, sin hacerme un nuevo mínimo, suba esta zona de aquí? No. Lo que tengo que hacer es esperar tranquilamente que el precio me rompa esta zona. Si soy un trader prudente, que lo que quiero es ser muy sólido en el mercado, lo que voy a hacer es esperar que me rompa esta zona, que me rompa incluso esta zona. Y si cuando llega aquí, lo normal es que tenga inicialmente un rebote y me haga una corrección, en el nuevo intento, cuando tenga la primera vela verde, ojo, mucho cuidado con este detalle, no una serie consecutiva de velas verdes y rojas, no, que cuando me desaparezca la fuerza porque ha llegado aquí, ha rebotado y tengo una vela de color amarillo, ¿dónde? En diario, ¿vale? Por lo tanto, lo que vamos a hacer ya con toda esta información y con las ideas claras es bajar a gráfico diario, ¿vale? Bajamos a gráfico diario y en gráfico diario, ¿qué es lo que vemos? Pues vemos todo el escenario que ya nos hemos montado. Con toda la paciencia del mundo, venga, aquí, ¿veis? Ya lo tenía anunciado. Con toda la paciencia del mundo y sabiendo que no vamos a tener una validación clara hasta los 7,79 y que antes vamos a tener incluso un patrón de vela amarilla, aquí es cuando acabo de diseñar perfectamente mi operación. Tiene que romper esta zona porque es una zona muy importante. Parte inferior de zona de corrección de mensual, por debajo de esta zona no voy a mirar absolutamente nada. Tiene que romper esta zona porque es una zona donde ya fijaros en diario, como se ve perfectamente, que es una zona donde ha rebotado e incluso aquí viene a hacer el pullback para seguir bajando. Por lo tanto, tiene que romperme esta zona y me tiene que romper esta zona. Si consigo que me rompa esta zona, después de haber hecho una corrección a la primera entrada verde, aquí, a la primera entrada de una vela de color verde oscuro, en esta zona de aquí, es donde yo voy a hacer mi entrada a mercado, vigilando cada día 2 o 3 veces al día el deambular del precio, qué es lo que hace el precio, ¿hasta cuándo? Hasta que me valide. Y si ya quiero aprender de verdad lo que tengo que hacer, ¿qué es lo que tengo que hacer? Si quiero ser ya realmente un trader que tiene el control, que hago las cosas de forma completamente correcta, ya que he hecho toda la explicación, pues lo que tengo que hacer es intentar pensar y marcar cómo pueden ser los movimientos y si me acabará interesando o no intentar entrar en esta acción. ¿Vale? ¿Qué es lo que voy a tener? Voy a tener un primer movimiento hasta la parte inferior de la zona de cinta amarilla, voy a tener un patrón de vuelta de cinta, con lo cual voy a volver a bajar a zona de corrección
¿qué será importante? Si este movimiento se produce con alta volatilidad, la zona de corrección me va a quedar muy lejos. Por lo tanto, me voy a plantear si entro o no entro. Si en cambio ha ido subiendo de una forma porque le cuesta ir rompiendo las diferentes resistencias y va subiendo poco a poco, la zona de corrección habrá ido subiendo con el precio, habrá ido acompañando al precio. Si ha ido acompañando el precio, en el momento que me haga la corrección, la zona de corrección estará mucho más cerca. ¿Vale? ¿Cuál es el siguiente movimiento? El siguiente movimiento es un movimiento hasta la zona de la cota histórica de origen semanal. ¿Y qué ocurrirá? Que cuando llegue a esta zona, seguro que se va a quedar posiblemente consolidando, que incluso pueda rebotar de nuevo para venir a buscar la zona de corrección y que se quede como zona de consolidación. Cuando consiga romper, no voy a salir, estoy explicando para que entendáis las diferentes fases. Cuando consiga situarse por encima de la cota, ¿qué ocurrirá? Que me vendrá a buscar la parte superior de la zona de la cinta amarilla. ¿Y qué ocurre? Voy a tener un nuevo patrón de cinta y me va a volver a bajar de nuevo a la zona de corrección. Posiblemente, si todo va bien y no hay exceso de volatilidad, la zona de corrección estará aquí haciéndome un doble muro con la zona de la cota histórica de origen semanal. Y si ocurre esto, pues en el nuevo movimiento es cuando realmente voy a venir a buscar la zona objetivo. Y la zona objetivo es la zona de los 10-20. Vale. Si yo soy capaz de hacer todo esto, ahora puedo estudiar y analizar y decir, aquí voy a tener una zona compleja, por lo tanto me la marco para no tener ningún tipo de duda, ¿vale? Voy a tener una zona compleja, voy a tener una zona de riesgo inicial, dependiendo de dónde pueda entrar. Esta es la zona de más riesgo. ¿Por qué? Porque habré tenido poco recorrido por arriba hasta que choque con la zona de cinta amarilla y vuelva a buscar la zona de corrección. Aquí voy a tener toda una zona de riesgo que me puede tener bastante tiempo consolidando y haciendo todo este tipo de movimientos, y que cuando supere esta zona ya sé que estoy tranquilo que voy a llegar a la zona esperable. Esto es lo que deberíais de hacer, paso a paso, lo que acabo de explicar, para analizar cualquier acción. En mensual ya es donde voy a descartar la mayoría de acciones. ¿Por qué? Porque si el espacio, ¿dónde tengo aquí? Fijaros, la Genial de mensual está aquí arriba, pero obviamente si el precio tarda 1, 2, 3, 4 meses para llegar hasta la zona de los 10-20, es muy probable que la zona de Genial Line haya bajado, se haya puesto a la altura incluso de la zona de cinta rosa y prácticamente constituya un gran muro con la cota histórica de origen trimestral, muy fuerte, muy patente, con la parte inferior de la zona de cinta rosa y con la Genial que también ha bajado hasta esta zona de aquí. Por lo tanto, sin ninguna duda, aquí es donde yo tendría mi take profit para salir del trade. ¿Qué posibilidad de rentabilidad ahora que ya tengo definido puedo ir a sacar? Pues fijaros que todavía me permite sacar un 48, un 49%. Tonio es una de las acciones que voy a tener en mi cartera de espera y que voy a vigilar para cuando se produzcan todas estas situaciones. Me he cargado prácticamente media hora del vídeo de hoy, pero es que creo que es muy importante. ¿Por qué? Porque veo que hay mucha buena voluntad en hacer estudios de acciones, pero que no se hacen de la forma correcta. Entonces estoy intentando buscar, claro, todo lo que hago yo, la mayoría de cosas que hago yo las hago de una forma ya completamente inconsciente. Tengo ya entrenada mi mente para pum, ya veo lo que tengo que hacer. ¿Vale? Ahora lo he explicado con amplio detalle para que nadie se lleve a error. Si yo cuando veo que la diferencia entre la zona de corrección de mensual y donde está la Genial, que no estuviera aquí, sino que estuviera aquí, cuando veo que la diferencia esta es relativamente pequeña, descarto inmediatamente esta acción. Y esto lo puedo ver ya directamente en gráfico mensual. Solo cuando veo que en gráfico mensual puede haber alguna posibilidad, luego ya buscaremos dónde es la entrada, que obviamente no es aquí. Me es igual que ahora se ponga por encima de la Genial de semanal. Teniendo estos tres muros tan importantes, de ninguna manera vamos a entrar hasta que estemos situados en la parte superior. ¿Entendéis o no? Entonces, claro, esto es profundizar en el estudio. Pero en mensual yo ya puedo calcular qué ocurre entre aquí y la zona de aquí, o inicialmente la zona de aquí, y luego cuando ya pongo las cotas históricas, la zona de aquí de los 10-20.
yo ya puedo hacer el cálculo y si veo que hay un diferencial suficiente, puede ser atractiva. Luego es el momento de fundamentales. Hay que ver, hay que estudiar la fundamental. Hay que ver si tiene beneficios, si tiene pérdidas. ¿Qué se espera para los próximos años? Si espera tener beneficios o espera seguir con las pérdidas. Si todavía espera 2 o 3 años tener pérdidas porque está haciendo un reequilibrio o una reestructuración interna de la compañía. Todo esto se ve viendo la salud financiera. Tenemos diferentes páginas web para ver esta información. Entonces, si las fundamentales acompañan y si el modelo de negocio acompaña para este tipo de operativa de corto plazo de 2-3 meses dentro de mercado, no tenemos que saber nada más. Si yo fuera inversor, miraría muchísimas cosas más. Pero como trader profesional para hacer un recorrido de 2-3 meses, no necesito nada más. ¿Vale? Espero que haya quedado claro y ahora vamos a intentar hacer un rapidísimo repaso a muchas de las acciones para que tengáis un poco las ideas claras en este momento. Fijaros bien porque si os confeccionáis un espacio de trabajo así, en el momento que ya tenéis hecho el estudio y la posible proyección de cómo esperáis que sea el movimiento, fijaros que la parte superior de la cinta amarilla que veíamos aquí en gráfico diario se corresponde con la parte inferior de la cinta azul. Todo automáticamente, si llegamos aquí, ¿qué ocurre? Es muy importante. Sí, es muy importante. ¿Por qué? Porque el patrón de cinta amarilla de gráfico diario sería para bajar solo a la zona de corrección de gráfico de diario. En cambio, el testeo a la parte inferior de la cinta azul será para bajar a la zona de corrección de semanal. Si yo veo que los movimientos a partir de esta zona han sido de mucha fuerza, de mucha volatilidad y la zona de corrección ha quedado muy lejos, yo voy a cambiar mi take profit de esta zona de aquí y lo voy a poner en esta zona de aquí. No voy a intentar ganar un 50% de real, voy a intentar ganar tan solo un 30% de real. Pero voy a intentar asegurar claramente el trade. En cambio, si para subir va subiendo de una forma metódica, despacio, tranquilo, y la zona de corrección también va acompañando los movimientos, y resulta que la zona de corrección de semanal también la tengo en esta zona de aquí, en el momento en que me ataca la parte inferior de la cinta azul, me voy a quedar tranquilo porque ya contaba también que vendría a bajar en corrección a esta zona de aquí sin que me saque antes de darme el movimiento definitivo, antes de darme la parte final del movimiento. Todo esto, todo lo que acabo de explicar, lo que tenéis que tener en cuenta. Pero toda la información, la principal de si voy a seguir con el estudio de esta acción o no, la tenéis que hacer siempre en gráfico mensual. ¿De acuerdo? Venga, aparte de NIO, tenemos ahora claramente bajista, tenemos iRobot, tenemos Zalando que ya estamos fuera, la tengo que anular de aquí ya. JD.com es la única empresa china que, fijaros bien, que si la vemos ahora en gráfico mensual, fijaros que estamos por encima claramente ya de la zona de corrección que ya hemos testeado incluso, y aquí es donde está rebotando en la zona de Genial Line y donde ha rebotado varias veces, y donde lo que tenemos que valorar es si nos va a interesar una entrada por encima de la Genial Line. ¿Por qué? Porque no vamos a entrar a mercado por debajo de la Genial Line, porque ya ha sido lo que nos ha dado objetivo. El estudio que deberíamos de hacer sería para buscar una entrada a partir aproximadamente de la zona de los 41. Es la única que está más avanzada. Todas las demás, fijaros que estamos debajo todavía de zona de corrección de mensual. Estoy hablando de las chinas, que es lo que ha provocado grandes sustos y que la gente entraran como locos pensando que se escapaba todo cuando no se escapaba nada. Estamos también en China Risbir, estamos por debajo de la zona de corrección. En Baidu, otras de las grandes empresas, estamos también por debajo de la zona de corrección. Por lo tanto, no hay ninguna entrada posible. Fijaros, yo ya tengo proyectadas todas las posibles entradas. ¿Dónde van a ser? Pero no van a ser nunca por debajo de la zona de corrección, ¿vale? Y las otras, la única que me queda, también estamos en estos momentos atacando la parte inferior de la zona de corrección, ¿vale? Aquí esta es una empresa muy pequeña, pero muy interesante, con un amplio recorrido, que también ya tenemos marcado claramente lo que tiene que hacer, ¿vale? No hay ninguna entrada hasta que estemos en la zona aproximadamente por encima de los 13.
¿Por qué? Porque es una compañía de muy alto riesgo, es una compañía biomédica que lo que ha inventado y que le funciona perfectamente, se ve, es un robot que practica cirugía completamente solo. Imaginaros, que me opere a una máquina, sí que llegará, pero de momento todavía impone. ¿Qué ocurre? Están en la fase de producción masiva de este tipo de activo. Llevan varios años, 2 o 3 años de historia de la compañía, con muy claras pérdidas, y hasta que claramente tengan ya la posibilidad de producción y venta del activo, no va a acabar de romper esta zona. De todas maneras, por encima de la zona de los 13, aquí es donde buscaríamos una vela de color verde oscuro en gráfico diario a esperar el momento de validación. ¿Vale? Es la única, estamos hablando de Shanghai Microsoft Port, porque yo la tapo, a ver, desaparezco. Shanghai Microport Medbot, ¿vale? Este es el nombre de la compañía. Las otras compañías, ¿cómo las tenemos? Ahora que ya sabéis lo que hay que hacer, es relativamente fácil, fijaros bien. Intel, ¿dónde está? Muy por debajo. Es igual que rebote aquí y que tenga A, B, C. Si estoy por debajo de la zona de corrección, de ninguna manera voy a pensar que hay ninguna posibilidad de hacer un movimiento alcista. ¿Qué ocurre con Intel? Fijaros lo que decía, que si de momento, si ahora en vez de estar aquí, estuviera aquí, Intel no me interesaría, porque el espacio que hay entre esta zona de aquí, teniendo en cuenta que además tengo una cota de origen semanal aquí, por lo tanto de aquí a aquí, para que lo veáis, que no lo digo, el espacio que hay es de apenas un 9 o un 10%. Yo voy a correr riesgo de entrar en un mercado para sacar un beneficio, una rentabilidad máxima del 9 del 10% en acciones. La respuesta es contundente, no. Entonces, ¿por qué sigue Intel aquí? Porque no sabemos qué puede pasar, cuánto tiempo se puede quedar aquí. Quizá la zona de corrección baje mucho más deprisa, mucho más abajo, mientras que la Genial se quede mucho más apartada. Y quizás haya un momento que podamos hacer una operativa entre esta cota histórica trimestral de aquí y esta zona de aquí, que luego sí que sería rentable. Pero de momento estamos muy lejos de esta situación. No hay acciones en estos momentos. Teleperformance, debajo de zona de corrección. Ya dije que cogía. ¿Hay empresas que están en una situación mejor? Sí, sin ninguna duda. Pero ya dije que cogía un portfolio adrede, que fueran empresas que nos permitieran estudiar, porque el fin de esta sección es que aprendáis. No es el de dar señales, es que aprendáis qué es lo que hay que hacer, cómo hay que analizar, cómo hay que marcar la estrategia, qué tengo que tener en cuenta. ¿Cómo puedo ya? Hoy hemos aprendido cómo puedo diseñar, cómo puedo saber más o menos cómo se debería de comportar el precio. Porque cada vez que llegue a un muro, y cuanto más importante sea el muro, mucho más importante va a ser el movimiento, seguro que ahí va a parar, va a frenar, o va a rebotar, o se va a quedar consolidando hasta que lo consiga romper. Cuando ya tengo toda esta información en el gráfico, es cuando luego sí puedo operar con ciertas garantías. Se me ha ido mucho la cabeza, 38 minutos. El miércoles que viene vamos a ver todo acciones. Hay alguna acción que sí que está un poco más interesante, pero de momento creo que era muy, muy importante. ¿Por qué? Porque lo que ha pasado esta semana, seguro que lo mismo que ha pasado con los miembros de la comunidad, que todo el mundo se puso muy nervioso pensando que acciones que ya tenían estudiadas y que hacía tiempo que estaban pendientes de ellas, que se les habían escapado, y lo único que ha generado ha sido importantes pérdidas. Paciencia, prudencia, cabeza fría, y solo hay que entrar al mercado cuando la oportunidad de ganar dinero es muy clara, y solo cuando la posibilidad de espacio de rentabilidad es suficientemente alta. Solo cuando tengo yo la situación claramente controlada es cuando más dinero voy a ganar, operando como trader profesional, acciones con derivados con apalancamiento. Espero que haya sido útil este vídeo, largo como siempre, casi 40 minutos. Guillermo me matará. Vale, os dejo aquí, nos vemos el miércoles que viene, nos vemos ya en directo. Un abrazo a todos y hasta la semana que viene. Descubre IG. Más de 50 años liderando el mercado financiero y con acceso a más de 17.000 mercados. Plataforma intuitiva y fácil de usar para operaciones rápidas y seguras. Con presencia en múltiples países y soporte al cliente 24/7. Contamos con la confianza de más de 313.000 clientes en todo el mundo.
Lleva tu trading al siguiente nivel.